Muy buenos días, amigos seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Comienza esta semana en martes laboral. Ayer fue feriado, han pasado ya 2 feriados en este mes de junio y queda faltando uno que próximamente estaremos hablando de ese feriado y la incidencia que tiene el turismo con los feriados. De momento, en el marco del convenio existente entre la Administración de la Alcaldía de Santa Marta y Unidad de Medios propietaria de Opinión Caribe, hacemos esta entrevista con la alta consejera de paz y postconflicto, la doctora Jennifer del Toro. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer estar nuevamente aquí en los micrófonos y en la Cámara de Opinión Caribe. Usted está en este momento en el centro de los temas que está moviendo el distrito de Santa Marta. El día de mañana usted está citada junto con el secretario de Gobierno, con el secretario de Seguridad, para un debate sobre el tema de seguridad y paz y su relación en la ayuda a la paz de la ciudad. Tengo entendido que también para mañana hay un paro por parte del grupo de la autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada y que puede entrar en conflicto las agendas. Al respecto, ¿cuál es la posición que tiene la administración? Primero aclarar, Víctor, que el paro cívico no está convocado por las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. En realidad, a continuación voy a compartir contigo la convocatoria, la han realizado asocomunales, presidentes de juntas de acción comunal, organizaciones indígenas, autoridades COGIS, aruacas, es decir, las comunidades indígenas que tienen presencia allí. Y el motivo de esta convocatoria, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer a la opinión pública, son 3 puntos los que se están reivindicando. El primero es, están mencionando un aumento de confrontaciones bélicas en este territorio que, de acuerdo a las versiones de las comunidades, han dejado pues expuesta a la población al fuego cruzado. El segundo asunto es como la dilación en el reinicio de los diálogos sociojurídicos con las estructuras criminales que hacen presencia allí. Y el tercer asunto, están haciendo un llamado a una instalación de unos diálogos con organizaciones de la sociedad civil. Es importante la aclaración que usted hace sobre el tema porque existe el voz a voz en la calle de quién es el que convoca, pero usted acaba de hacer la precisión sobre las razones. Hay mañana las audiencias en el consejo donde usted está citada. Bueno, hemos trabajado en estos días junto al secretario de Seguridad, al secretario de Gobierno, mis colegas, en este debate, porque queremos darle a la ciudad un debate de altura. Creemos que es un asunto capital para los intereses de los samarios. Creemos que hoy la ciudad merece que sus autoridades le hablen sobre un asunto que está en la piel de la gente, y es el asunto de seguridad, orden público. Y estamos preparando un debate que dé cuenta de este fenómeno en todos sus niveles: capacidades operativas, presupuestales, administrativas, políticas, las interferencias políticas también que hay alrededor de esta agenda. Sin embargo, dada el hecho sobreviniente de esta convocatoria de las comunidades de la Sierra Nevada a esta manifestación pacífica, hemos considerado respetuosamente solicitar al presidente del Consejo, a los honorables concejales, que haya un aplazamiento, porque en realidad queremos que este debate tenga toda la atención del gobierno en su conjunto, de la ciudad, y queremos hacerlo con la tranquilidad y el sosiego que amerita. Mañana nosotros debemos estar al frente del puesto de mando unificado en Buritaca, y esto con el único objetivo de garantizar las condiciones para el derecho a la protesta pacífica de la gente de la zona rural. Ya usted se comunicó con el consejo, con el presidente del consejo, con la mesa directiva, ya le aceptaron estas razones. Pues le quiero explicar a la audiencia que la comunicación de la convocatoria de las zonas rurales llegó a nuestros despachos hace apenas una hora. Es decir, estaba preparándome para venir a esta entrevista cuando recibimos
la notificación oficial de la convocatoria. Entonces estamos preparando todos los trámites administrativos para darle las explicaciones a la mesa directiva del Consejo y esperar la decisión que allí se adopte. Y es una buena razón, entendible, esperemos que decisión toma el Consejo de Santa Marta, pero lo que usted está exponiendo, los hechos respaldan una posición como ir a atender en la vía, en la calle, en la carretera, en Buritaca o en Huachaca, donde sea necesario, estar presentes las autoridades distritales. Al respecto, doctora Jennifer del Toro, existe un conflicto y entremos en materia porque al fin de cuentas usted está preparada para hablar de eso que lo iba a hacer el día de mañana. Así es. Así es. Bueno, el motivo de esta convocatoria hay que explicarlo. La ciudad desde enero ha estado expuesta a unas expresiones de violencia desproporcionadas y eso hay que reconocerlo como punto de partida. Aquí en estos 5 meses, los primeros 5 meses del año, se han registrado, de acuerdo a los datos oficiales, 70 homicidios. 70 homicidios, ¿no? La mayoría, de acuerdo a la información reportada por las autoridades, están asociadas a eventos de sicariato, es decir, relacionadas con el crimen organizado. Una proporción pequeña, de entre el 10 y el 12%, son homicidios que se explican por problemas de convivencia. El otro problema es los asaltos a bancos, a entidades financieras. Entonces, en lo que va corrido de este año se han presentado 6 asaltos a entidades financieras en la ciudad. Pero además de eso, la ciudad tiene una percepción por todos estos datos de inseguridad. La gente cuando sale a las calles en Santa Marta hoy no se siente segura y hay que reconocerlo. Y esto tiene unas implicaciones, no solamente es la agenda de seguridad, es que la seguridad es un derecho humano y podemos decir entonces que el distrito de Santa Marta, los ciudadanos, hoy están expuestos a una vulneración de su derecho a vivir con seguridad. Ahí tenemos responsabilidad, digamos, varios niveles del gobierno distrital, del gobierno departamental, nacional, la fuerza pública, quienes son las encargadas de preservar el orden y la paz en el territorio. Reconociendo que hay este problema, esta sensibilidad alrededor del asunto, de esta cuestión de la seguridad, nosotros lo que queremos es explicarle a la ciudad un contexto más amplio de la situación. Y ese contexto más amplio nos lleva a plantearnos unas hipótesis, Víctor. En el caso nuestro, la primera hipótesis tiene que ver en la ciudad de Santa Marta con una consolidación por más de 3 décadas de lo que llamamos una gobernanza criminal. Es decir, la persistencia de estructuras armadas con poderío militar en la Sierra Nevada, con poder de letalidad, con una capacidad de influencia, de imbricación con los sectores sociales, una presencia persistente, insidiosa, que incluso se ha mantenido después de los intentos de desmovilización. Recordemos, estos grupos herederos del paramilitarismo han atravesado ya escenarios de negociación. Recordemos Justicia y Paz, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que terminó con la desmovilización del bloque Resistencia Tayrona, de la SAUC y la posterior extradición de los cabecillas, ¿no?, de estas organizaciones delincuenciales. Posteriormente, la Sierra Nevada, estos grupos que han configurado esta gobernanza criminal, cuando pensábamos que el proceso de justicia y paz iba a ser exitoso y que se iba a generar esta desmovilización, entramos en una reconfiguración, en un reacomodamiento de estas estructuras. Y esta reorganización ocurrió al mismo tiempo que, por ejemplo, en la ciudad ocurrían sucesos políticos. En 2011, el triunfo de un candidato de izquierda, en ese momento el alcalde Carlos Caicedo, el posterior triunfo consolidado durante más de una década de esta organización política, al tiempo que la gobernanza criminal también se iba consolidando.
nosotros queremos presentar ante la ciudad las cifras que respaldan esta hipótesis de que se ha configurado en Santa Marta esta gobernanza criminal que esta administración está heredando como expresión de dominio de unos actores que no desconocemos, tienen presencia, tienen control territorial y ejercen unas afectaciones humanitarias en la ciudad. La segunda hipótesis es que estas organizaciones que han mutado, como lo he explicado, han manifestado su voluntad de acogerse a una nueva política de Estado para la búsqueda de la paz, que fue impulsada por un presidente de izquierdas, el presidente Gustavo Petro, que ha promovido desde el inicio de su mandato un acuerdo nacional para la búsqueda de la paz total, que incluso tramitó ante el Congreso de la República una ley, la ley 2272 del 2022, en la que se definen unos mecanismos para la búsqueda de esa paz total, inicialmente con grupos que tienen carácter beligerante, como las guerrillas, a las que se les ha otorgado el carácter beligerante, carácter político, y unos mecanismos para los diálogos sociojurídicos con organizaciones que se denominan en la ley estructuras criminales de alto impacto. Esta ley no se la inventó Pinedo, no me la inventé yo, no se la inventaron los alcaldes de este país. Es una ley de la República promovida por el presidente. Aquí se inició, como aquí hay presencia de estas estructuras criminales, el presidente promovió durante el ciclo del alto comisionado, el ex comisionado Danilo Rueda, unos acercamientos con las estructuras criminales, con el Clan del Golfo, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, incluso con bandas delincuenciales en el Pacífico colombiano, que hoy en Tuluá, por ejemplo, hoy hasta La Inmaculada es una banda criminal que hace parte de los diálogos. Similar a la de aquí. Es parecida, tiene una herencia muy parecida a la de aquí, son herederos del paramilitarismo y están ya en una mesa de diálogos sociojurídicos para el desmantelamiento o acogimiento a la justicia. Reitero entonces, la hipótesis del gobierno es una hipótesis que tiene todas las fuentes de verificación. El gobierno promovió un acuerdo para la paz total que vinculó a las estructuras que tienen incidencia aquí en nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, que son las responsables del aumento de los homicidios, las responsables de la extorsión, las responsables de todas las afectaciones humanitarias que aquí se padecen. El gobierno inicia este ciclo de acercamientos, se generan en la Sierra Nevada al menos 4 encuentros entre el anterior comisionado Danilo Rueda y esta organización. Tiene amplia participación de la comunidad internacional, de las comunidades sociales de ahí, de este sector, y se hacen unos acuerdos. En diciembre de 2023, con la salida de Danilo Rueda de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ocurre algo. Y es la tercera hipótesis, que también tiene fuentes de verificación. Hoy los diálogos con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada están congelados, están pausados por voluntad del Ejecutivo Nacional, quien es el único que tiene competencia para adelantar cualquier trámite de acercamiento, contacto con estas organizaciones al margen de la ley. La hipótesis de que estos diálogos están congelados tiene toda la contrastación en la realidad. No volvió el comisionado, se desmanteló la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que tenía hasta diciembre un equipo conformado por 6 profesionales de esa oficina, de ese nivel de la presidencia. Esos profesionales terminaron sus contratos y esa oficina se desmanteló en la ciudad. El proceso quedó pausado. Ustedes recuerdan que hacia el mes de marzo yo estuve en Bogotá buscando justamente abrir o conocer los procedimientos, las expectativas del gobierno nacional y del presidente de la República con respecto a este proceso en la Sierra Nevada. En aquel momento, marzo, comienzos de marzo, en esta visita que yo tuve a la oficina del Alto Comisionado, se manifestó allí
que estaban por iniciar ese mismo mes unos diálogos territoriales por la paz. Esos diálogos territoriales nunca se dieron y las comunicaciones posteriores que enviamos a la oficina del Alto Comisionado fueron contestadas en el sentido de los diálogos están congelados y no tenemos fecha de reanudación de ese proceso. Esto se ha ido comunicando debidamente a todas las organizaciones sociales de base de Santa Marta, a la opinión pública, que no quepa duda que el distrito de Santa Marta ha hecho los esfuerzos para que se reanude un proceso que va a ser definitivo para la consolidación de una paz duradera en nuestra ciudad. ¿Y por qué digo paz duradera? Porque aquí viene nuestra cuarta hipótesis. Es cierto que el gobierno nacional ha desplegado unos operativos militares que han sido exitosos, necesarios para la ciudad. Se han generado unas capturas de alto valor. Hoy los cabecillas de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada están capturados a recaudo de la justicia y están capturados porque hubo una disposición de la fuerza pública para generar estos resultados. También, como lo he mencionado, ese despliegue militar ha permitido golpes contundentes a las estructuras financieras de estas organizaciones, golpes contundentes al narcotráfico, ya lo mencioné, 38 toneladas de cocaína han sido incautadas solamente en los primeros 4 meses de 2024 en el puerto de Santa Marta. Es decir, todas estas 38 toneladas incautadas, Víctor, y estimados espectadores de Opinión Caribe, están evaluadas en 6.7 billones de pesos. Nosotros estamos al frente de un negocio de esas dimensiones, que en 4 meses, solo en lo que se ha incautado, está evaluado en casi lo que cuesta la totalidad del plan de desarrollo del distrito de Santa Marta, que son 7 billones de pesos. Entonces imagínese usted al frente de qué tipo de fenómeno criminal estamos nosotros enfrentados. Pero reconocemos, la operación de la fuerza pública ha sido eficaz, han logrado capturas importantes, han permitido golpes contundentes a las economías ilícitas y eso se ha reconocido públicamente. También el negocio de la extorsión. Fíjese usted que después de las denuncias que se han realizado, este gobierno ha sido diligente a la hora de denunciar lo que por mucho tiempo se silenció en Santa Marta y es como dice un titular, esta máquina paramilitar que atemorizó y atemoriza a los ciudadanos y que está desplegada bajo el silencio complaciente de administraciones anteriores y que en esta administración hemos sido eficaces también, eficientes para poner las alertas, trasladar las denuncias, requerir a los fiscales, requerir a la fuerza pública y se ha permitido, por ejemplo, golpes en estas estructuras extorsivas que están dedicadas al negocio ilícito, al delito de la extorsión. Allí se generaron capturas en El Rodadero, unas capturas muy importantes en Taganga también y confiamos que la fuerza pública avance en eso. Pero aquí viene la cuarta hipótesis, Víctor. Los ciudadanos, yo les pregunto a los samarios, después de todos estos golpes militares contundentes que reconocemos, estos avances militares, ¿podríamos decir que hoy, después de todos estos operativos, la ciudad está en paz? Le pregunto a los que nos están viendo en este momento. Después de todo este despliegue militar, ¿podemos decir que hay un control territorial por el monopolio legítimo de la fuerza pública tiene asegurada la ciudad, se han reducido, por ejemplo, los homicidios, se han generado descensos en otros delitos de alto impacto? Definitivamente no, Víctor. Seguramente usted comparte conmigo la opinión de esta acción de la fuerza pública no es suficiente, es la hipótesis. No es suficiente lo que se está haciendo desde la fuerza pública para consolidar una paz duradera en nuestro territorio. ¿Y por qué no es suficiente? Las razones son las siguientes. Primero, persisten las condiciones estructurales de generación de violencia. La violencia aquí, eso está muy estudiado, se origina en unos sectores que tienen unos rezagos en materia social, económica, cultural inaceptables.
La zona rural tiene una cobertura educativa en educación inicial de apenas el 2%. La zona rural es una zona, sobre todo en sus partes, de difícil acceso, en una geografía intrincada como la que tiene nuestra Sierra Nevada, una zona donde no llega con suficiente poder el Estado. El Estado no copa lo que debe copar y entonces, como nunca hay vacío de autoridad, esos vacíos que ha ido dejando el Estado han sido ocupados por la ilegalidad. El Estado todavía no ha hecho lo suficiente para resolver esos abandonos estructurales que persisten en la ruralidad, y mientras eso no se resuelva no va a haber una paz duradera. Y la segunda razón es porque se carece de la robustez en los mecanismos, en las herramientas, en el presupuesto para la seguridad. Nosotros en conversaciones con el secretario de Seguridad hemos hecho este análisis. ¿Qué necesita la ciudad? O sea, si en el poder nuestro estuviera hacer todo para garantizar una óptima seguridad a los ciudadanos, nos decía el secretario, nosotros tenemos un déficit de 30.000 millones de pesos en materia de herramientas, ¿no? Tecnología, capacidades operativas para la política pública de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces tenemos un rezago que se ha ido desmantelando la infraestructura que tiene el distrito para la seguridad, y eso ha impedido contar con elementos como lo que ya conocemos los ciudadanos. Una sala CIES desmantelada de 200, casi 240 cámaras que deberían estar hoy cuidando las calles, monitoreando los barrios. Hoy apenas funcionan 8, y ahí está el secretario también listo para presentar su informe al Consejo y a los samarios de cómo está la situación y cuál es el rezago que hay en materia de seguridad. Entonces la cuarta hipótesis es: no existen, lo que se está haciendo no es suficiente y el gobierno distrital solo no va a poder resolver el problema de economías ilícitas en un volumen y en una dimensión como se los he planteado. Un negocio que solamente en lo que se ha incautado en 4 meses cuesta lo que cuesta el plan de desarrollo distrital de 4 años. 6.7 billones es lo que han incautado este año en el puerto de Santa Marta en cocaína. Y segundo, un distrito con unos rezagos en materia de tecnología, herramientas para la seguridad que necesitaremos resolver, pero que aun cuando apliquemos todo el presupuesto disponible en el plan de desarrollo para la cartera de seguridad, no va a ser suficiente, y así tenemos que dárselo a conocer con esa sinceridad y con esa transparencia. Hay que dárselo a conocer a los ciudadanos. También hay unas capacidades limitadas en la fuerza pública, como se ha reconocido. Unas especialidades que son muy importantes están hoy reducidas justamente porque la policía no ha aumentado su pie de fuerza en el volumen que se necesita para una ciudad en conflicto como esta. La quinta hipótesis y conclusión, tal vez, después de haber expuesto esto, es: la ciudad de Santa Marta no puede sola resolver el problema de seguridad y paz. Necesitamos al gobierno nacional, porque sin el gobierno nacional no podemos hacer procesos sociojurídicos para la paz total, estamos impedidos legalmente para hacerlo. Es una competencia exclusiva y una voluntad presidencial. Segundo, necesitamos del gobierno nacional para mejorar las capacidades operativas de la fuerza pública. Y tercero, necesitamos al gobierno nacional para resolver con el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo los problemas estructurales de pobreza, exclusión e inequidad que persisten en la zona rural. He estado anotando, no interrumpirle su intervención, pero he estado anotando unos temas que vale la pena explorar en su exposición. El primero es que usted dio una cifra de estos 70 homicidios este año. Me imagino que debe tener estadísticas de cómo se ha comportado la violencia en la ciudad de Santa Marta de este año comparado con los años anteriores. ¿Nos puede decir? Así es. Justamente estamos monitoreando el comportamiento de los delitos de alto impacto desde el 2017. ¿No? ¿Por qué elegimos 2017? Porque justo en el 2016 hubo un acuerdo de paz.
En 2016 se firmó el Acuerdo de La Habana y se generó un plan marco de implementación de un acuerdo de paz que tiene, digamos, toda la palabra del Estado empeñada en el cumplimiento de esos acuerdos de paz. Entonces tomamos desde el 2017 justo al inicio de la implementación de ese acuerdo de paz hasta este año. Y lo que hicimos fue monitorear cómo se comportó el delito de homicidio en estos años. Delito de homicidio en Santa Marta en 2017 se registraron 45 homicidios. En 2018, puedo después presentarles con detalle las cifras, pero en 2018 fueron 55, estoy hablando de primer semestre de todos estos años, 45 en el primer semestre de 2017, 52 en 2018, iba aumentando a 53, hacia el 2020, justo en la pandemia, hay un aumento en esa curva. Justo en la pandemia ya se empieza a aumentar, a disparar la curva de homicidio. Entonces eso es gobierno de Birna Johnson. Empiezan los homicidios a aumentar. En 2020 tenemos un registro, creo que fueron 63 homicidios en el primer semestre. El 2022 creo que fueron 93 homicidios en el primer semestre. Y ahí nosotros vemos, después le voy a compartir, Víctor, para que usted me ayude a compartirlo con los espectadores, cómo esta curva se dispara en el gobierno de Birna y cómo se sostiene, es decir, nosotros no estamos, el homicidio tiene una tendencia, un comportamiento sostenido que venimos, por eso decimos, lo heredamos de una administración que permitió que se consolidara esta gobernanza criminal. Exactamente hace un año, en el primer semestre, ¿cómo se comportó? Exactamente hace un año fueron 68 homicidios. Estamos como dos homicidios por encima del año pasado. Yo tuve la oportunidad de ver ese cuadro y en el gobierno de Carlos Caicedo estaba alto, en el gobierno de Juan Pablo estaba alto. En todos estos gobiernos, el que más bajó fue en el gobierno de Rafael Martínez. Usted está dando una explicación de lo que sucedió, pero pasó al gobierno de Martínez y se comenzó a disparar y estamos en una cúspide en este momento. Me deja preocupado de que se tiene esta identificación y aún así, haciendo un esfuerzo del Estado por controlar a los grupos violentos, en su análisis dice todavía se sigue dando este marco de violencia, o sea, como que el mensaje es no nos da esperanza de que mejore. No quisiera ser desesperanzadora, quisiera ser realista y también con como le digo, un optimismo sincero. Y el optimismo sincero es, nosotros tenemos oportunidad de construir una Santa Marta en paz. Claro que tenemos oportunidad de tener una sociedad libre de relaciones entre la política, contaminación entre la política y la criminalidad. Claro que podemos ser una ciudad de derechos, pero necesitamos la concurrencia, Víctor, del conjunto del Estado para que esto suceda. Santa Marta no es una isla, Santa Marta no es una república independiente. Santa Marta hace parte de un Estado que constitucionalmente se pregona descentralizado, pero un Estado que nosotros sabemos cómo funciona. Si aquí no hay voluntad presidencial para aumentar el pie de fuerza, si no hay voluntad presidencial para resolver el rezago en infraestructura para la seguridad que tiene Santa Marta, pero sobre todo, si no hay voluntad del gobierno nacional para cumplir su palabra y darle celeridad a la ejecución del plan marco de implementación del acuerdo de paz que se firmó en 2016, si no hay garantías para cumplir los acuerdos que hizo el Estado con justicia y paz, y si el Estado sigue, burlando la palabra que empeña delante de las comunidades, pues ahí vamos a estar en problemas. Aquí tenemos una oportunidad de oro de consolidar en la Sierra Nevada un modelo de gobernanza democrática, un modelo de proceso de paz completo, duradero, si hay una concurrencia de los distintos niveles de gobierno. ¿Qué es lo que está hoy impidiendo que esto pase?
Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Y ahí yo anticipo que hay interferencias que impiden electorales, políticas, de cálculos, que impiden que estos procesos avancen, que esta concurrencia, que esta articulación de capacidades entre los distintos niveles de gobierno funcione. Le voy a poner un solo ejemplo. El ejemplo de el desplazamiento de Aracataca. Santa Marta recibió hace un mes 9 familias, 32 personas desplazadas del municipio de Aracataca. Eso fue escandaloso. Las organizaciones de estas que hacen internacionales, que hacen veeduría, monitoreo de la situación humanitaria en la Sierra Nevada, están alarmadas por estos desplazamientos que están ocurriendo, no solamente de Aracataca, también tuvimos uno a finales del año pasado de Zona Bananera, desplazamientos donde llegan 50 familias a la ciudad. ¿Y qué pasa allí? Debe funcionar ese engranaje entre los niveles de gobierno. En lugar de ese engranaje, lo que ocurre es que el gobernador actúa de manera solitaria, independiente, convoca a unas autoridades y trata de, hacer de la atención humanitaria una disputa electoral y arrastrar el asunto hacia las disputas electorales. Entonces, ahí lo que ocurre después de eso es que no se activan los protocolos de atención humanitaria, no se sabe las familias que están aquí albergadas por el distrito de Santa Marta con atención psicológica, con atención en alojamiento, con garantías de sus derechos, pero en Aracataca sus pertenencias, sus bienes que quedaron abandonados están hoy a la merced de los delincuentes que los están desvalijando. Entonces ahí por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de concurrencia con el nivel departamental. La interferencia ocurre cuando en esos niveles de gobierno son cálculos electorales. Lo que hay es el cálculo de cuál va a ser la decisión de las Cortes con respecto a la disputa electoral que se tendrá que dirimir en Santa Marta, y el cálculo no es ni el bienestar, ni la seguridad, ni la paz, sino la decisión que va a tomar una Corte y cómo se puede influir en esa decisión desde maniobras que impiden que se consolide un proceso de paz y seguridad en la ciudad. Usando una expresión de la vicepresidenta Francia Márquez, estaríamos hablando de los nadies. Existe un desplazamiento de Fundación, de Aracataca, de Zona Bananera, de Ciénaga, y llegan aquí a Santa Marta. Sin embargo, en un principio parecía que todo iba a fluir. Es más, en la Sierra Nevada supimos de la presencia del hermano del presidente, supimos de la presencia del hijo del presidente Nicolás. En ese momento estuvo el anterior comisionado de paz, Danilo Rueda, como usted lo menciona, y parecía que tenía una inercia como inminente que se iban a dar todos estos procesos. De pronto hubo un frenón y parece muy lejano, por no decir que cuando son posiciones políticas y las posiciones políticas se cambian de acuerdo a ciertas circunstancias, pero pareciera muy lejano e improbable ver a un ministro de Justicia que se acaba de sentar y tomarse la foto con el grupo La Inmaculada, se tome el alto consejero Oti Patiño o un ministro del alto gobierno la foto con estas personas aquí en la Sierra Nevada. ¿Cómo hacemos para que se retome el camino o definitivamente en el gobierno de Petro no se va a avanzar? Se va a avanzar, yo creo, en la palabra del jefe de Estado, no en un jefe político actuando desde la presidencia. Yo confío en la palabra de un jefe de Estado que aquí, el 8 de mayo, en plaza pública, delante de cientos de samarios y samarias, expresó que la postura del gobierno era iniciar unos diálogos para la paz. En ese momento le llamó paz urbana y habló de procesos de acogimiento a la justicia y habló de justicia transicional. Si el presidente dice en plaza pública que va a haber proceso de paz en la Sierra Nevada, yo estoy segura que eso va a ocurrir. Aquí lo que tenemos que hacer es revisar justamente y llamar a la grandeza de la gente del territorio para
para permitir que estos procesos se desaten. Y esa grandeza debe venir de todos los actores de la sociedad, no solamente los actores políticos. Aquí debe haber una postura muy concreta sobre las condiciones para una paz duradera en la Sierra Nevada por parte de la sociedad civil, por parte de los medios de comunicación, pero también por parte de la misma estructura del crimen de alto impacto. Porque es verdad, la ciudadanía desconfía de una voluntad de paz cuando se generan en un semestre 70 homicidios. La ciudadanía desconfía y se deslegitima la palabra y la voluntad de paz cuando siguen presentándose las denuncias de cobros extorsivos masivos en Santa Marta. Entonces también la consecuencia acerca de la voluntad de paz debe venir de la misma organización y debe expresarse en un desescalamiento inmediato de todas las formas de victimización hacia la población civil, hacia las comunidades. Debe cesar la extorsión, debe cesar el sicariato y se debe desmantelar las economías ilícitas asociadas al narcotráfico. Claro que es un proceso que difícilmente ocurra por fuera de un marco de justicia transicional, pero yo estoy segura que si los actores de este conflicto empiezan a mostrar consecuencia con su palabra, aquí se va a encontrar el camino y la voluntad presidencial va a encontrar la eficacia y la ejecución por parte de quienes tienen que hacerlo viable, que es en este caso el comisionado, el alto comisionado para la paz, quien ya recibió una instrucción presidencial de activar diálogos para la paz urbana en Santa Marta. Eliminar las interferencias, eliminar las hipocresías. Aquí no podemos nosotros entrar y permitir como sociedad que narrativas hipócritas y mentirosas se instalen como si fueran verdad. Ese daño que se le hace a la sociedad cuando se construyen estas posverdades, que en realidad no es otra cosa que mentiras manipuladas para que parezcan realidad y distorsiones de la realidad, deben ser confrontadas con los datos. No es verdad que desde el 1 de enero del 2024 es que se consolidó esta gobernanza o estas afectaciones humanitarias de los criminales hacia la población. Hemos venido arrastrando, lo he dicho, por 3 décadas, una gobernanza criminal asentada aquí sobre el negocio ilegal del narcotráfico y de la extorsión, que debe ser superada con aplicación rápida de los recursos de la nación para resolver los temas de exclusión de la zona rural y con recursos de la nación también para fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en seguridad de la ciudad. Me veo obligado a preguntarle quiénes son los hipócritas que está mencionando. Hipócritas muchas personas de la sociedad, sectores políticos que hoy señalan a la administración de permitir el aumento de los delitos, cuando en realidad lo que están mostrando los datos es que concretamente, por ejemplo, el hurto a personas este año, y la gente puede decir, eso no puede ser, pero eso es lo que dice la evidencia, el hurto a personas ha disminuido en un 30%, está aumentado el hurto a entidades comerciales por lo que ha ocurrido con los bancos, pero el hurto ha disminuido, el delito de más impacto, que es el homicidio, mantiene una tendencia al alza que venimos arrastrando desde 2020, como lo he dicho. Y en estas circunstancias lo que se puede decir es que aquí hay un aumento sostenido de todas las manifestaciones de la violencia que se permitieron en silencio durante muchos años y que hoy hipócritamente se reclaman como si fueran responsabilidad exclusiva de este gobierno. Es verdad que la administración de Carlos Pinedo es la que debe responder hoy por la seguridad de los samarios y de las samarias. Y así lo estamos haciendo. El secretario de Seguridad ha explicado la construcción de los nuevos 4 CAIs para la ciudad, el aumento en 150 hombres del pie de fuerza de la policía, la llegada a la ciudad de una unidad del Gaula para el combate del delito de la extorsión, los golpes contundentes a la criminalidad con la captura de estos cabecillas de las autodefensas, las incautaciones, todo eso se ha permitido porque hay un gobierno local que no encubre a los criminales y que está permitiendo que se den estos golpes que garanticen la seguridad de la gente. Pero hay una hipocresía adicional. Hay una hipocresía adicional en quienes han buscado por todos los medios
reunirse, tener contacto, entrevistarse con los conquistadores de la sierra, que los han buscado a ellos para hacer reuniones y que hoy entonces se rasgan las vestiduras en la ciudad y se reclaman contrarios a un proceso de paz y ponen obstáculos y se convierten en una interferencia para este proceso. Se han dado consejos de seguridad a manera de refrescar a nuestros seguidores, quienes hacen parte del Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad está integrado por la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía, la Fiscalía, está el Secretario de Seguridad, el Secretario de Gobierno, está presidido por el alcalde de la ciudad y básicamente en un Consejo de Seguridad se toman decisiones. ¿Y usted siempre está presente también? No, yo no he estado presente en los consejos de seguridad. Entonces no le puedo hacer la pregunta que iba a hacer. No he estado presente en los consejos de seguridad que se han realizado hasta ahora. Creo que es necesaria una mirada desde la perspectiva de la paz, ¿cierto? Y del desmonte de la criminalidad para estos espacios y considero pues que a partir de este momento estaré presente en estos escenarios. La administración de Carlos Pinedo tiene un desafío y es mostrar resultados, aunque hay muchas variables y muchos factores que están por fuera de su alcance. Aun cuando él es el jefe de la policía funciona independiente, aun cuando él es jefe del territorio, muchos de lo que usted acaba de mencionar tienen autoridad propia. ¿Usted cree que en ese Consejo de Seguridad los integrantes, y no porque usted haya estado presente, pero hay alguien que no le funciona al proceso de paz en el territorio? Pues no, yo creo que todas las autoridades en el territorio están comprometidas con la seguridad de los samarios. Tenemos una fiscal nueva, afortunadamente, la doctora Madeleine es una fiscal que tiene mucha trayectoria justamente en territorios que han estado bajo esta gobernanza de organizaciones criminales. Ella misma destacó una fiscal especializada en delito de extorsión y homicidio en la modalidad de sicariato, y creo yo también que el conjunto de entidades que están ahí están haciendo su trabajo. Hay que revisar las capacidades de cada institución también, las capacidades de la policía, y cuando uno habla con los policías en distintos escenarios, yo por ejemplo estamos desde la Consejería para la Paz adelantando un proceso que es una estrategia integral de prevención de reclutamiento forzado, uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados. Y allí pedí, por ejemplo, que se reforzara la especialidad de infancia y adolescencia. Entonces me dice la policía, no tenemos suficientes, patrulleros, policías para esa especialidad, y ahí se empieza a dar uno cuenta de dónde están los vacíos también y las debilidades de cada institución. Por voluntad de las autoridades territoriales no es que no vaya a ocurrir, simplemente es una cuestión de competencias. Aquí la competencia para destrabar, reanudar y cumplir la promesa presidencial de una paz de un proceso de paz en la Sierra Nevada es el alto comisionado. Y la voluntad para fortalecer las capacidades operacionales de la fuerza pública están en el Ministerio de Defensa. Entonces creo que sí es un asunto de voluntad del gobierno nacional de no dejar aislada, sola, al distrito de Santa Marta en esta lucha en contra del crimen y por recuperar la seguridad de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas. En este momento, ¿qué parte de esas alertas tempranas tienen vigencia y que no hayan generado reacción de parte de todo el estamento? Nosotros tenemos en Santa Marta 6 alertas e informes de inminencia de la Defensoría del Pueblo. La alerta del 2019 sigue vigente, es una alerta que todavía hay que hacerle monitoreo y hay unas competencias. 2019, gobierno de Rafael Martínez. Gobierno de Rafael Martínez, que a propósito me ha hecho usted recordar, desconoció esa alerta. La ciudad se acuerda y eso es lo que yo digo de las hipocresías. Hay una hipocresía porque cuando a ellos se les dijo en 2019, en ese momento había un defensor del pueblo muy recio, de mucho carácter, dijo, se está reagrupando
las autodefensas de la Sierra Nevada se están reagrupando y va a haber una disputa por el territorio con el Clan del Golfo, y en ese momento salió Rafael Martínez y dijo: eso es mentira, en la sierra no está pasando nada. Allí, esos son, como siempre, ¿no? Inventó una caja de humo y dijo: allí lo que hay son ataques políticos por parte del defensor. Entonces se negó la alerta temprana, pero es una alerta que advirtió los escenarios que se consolidaron desde Martínez, Virna, y que nosotros heredamos. Y esos escenarios fueron las disputas por el control de las economías ilícitas en la Sierra Nevada. Entonces, puntualmente esas alertas entregan unas obligaciones al conjunto del gobierno, a la fuerza pública, le entregan unas competencias y unas responsabilidades al ente territorial. Quiero decir que los escenarios de victimización lo único que hacen es decir: las alertas se consumaron, es decir, nadie hizo lo que tenía que hacer para impedir los escenarios de daño a la sociedad. Yo le pregunté si había garantía de los integrantes de los consejos de seguridad, porque a mí me llama la atención que cuando se generan situaciones como la captura de las personas claves de esta organización, no lo hacen ningún personal de base de aquí, son operativos especiales de Bogotá, dándole a entender que no confía Bogotá de lo que gente que tiene en Santa Marta. Eso es cierto, nosotros tuvimos conocimiento en febrero, ya desde principios de febrero, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, había organizado a través del general Salamanca unos operativos de alto valor para la Sierra Nevada, y respaldamos esa decisión del Gobierno Nacional de robustecer y hacer operaciones directas. Aquí también hay un seguimiento por parte de organizaciones de lucha en contra del narcotráfico, como la DEA. Hay organizaciones con mucho poder y mucha capacidad alrededor de la Sierra Nevada, justamente por lo que le acabo de mencionar. Una ciudad donde se incautan en 4 meses 38 toneladas de cocaína, es una ciudad donde están pasando cosas inaceptables. Llueve coca, y eso es inaceptable, y eso evidentemente con las capacidades locales no es suficiente. Aquí se necesita incluso de inteligencia de entidades que están con mayor capacidad, con mayores recursos para generar estos resultados, y no creemos que sea por una desconfianza de las autoridades locales, sino que con las capacidades que se tienen en lo local no se puede pelear con un monstruo como este, Víctor. Un monstruo que te mueve en 4 meses 6.7 billones de pesos en cocaína. ¿Cómo pelea un estado pequeño, un gobierno local con un negocio como este? Aquí algunos antes convivieron con ese fenómeno. Las mismas estructuras de la criminalidad dijeron en sus videos: yo quiero que la ciudad refresque su memoria. Y eso es muy importante para la democracia, porque es que nosotros no podemos vivir en las fabulaciones y en los cuentos y en las narrativas de los líderes políticos. Aquí tenemos que recurrir a los hechos. En 2020, los conquistadores de la Sierra Nevada revelaron a la opinión pública que habían hecho un acuerdo en 2011 para mover 10.000 votos en favor de Carlos Caicedo, y denunciaron también que la exsecretaria de Seguridad, Sandra Vallejo, secretaria de Seguridad de la administración de Virna Johnson, había hecho un negocio para la venta de más de 200 armas que terminaron misteriosamente perdidas del armerillo bajo su custodia y que fueron a fortalecer a las estructuras de la criminalidad. Esa fue la gobernanza criminal que permitió el fortalecimiento de estas organizaciones y que hoy se debe combatir con 2 medidas o 3. La primera medida, resolviendo la pobreza estructural de las zonas rurales. La segunda medida, con actividad militar sostenida para la recuperación del territorio. Y la tercera medida, un proceso para el sometimiento a la justicia de estas estructuras, a las que les reitero: en el gobierno local van a encontrar la facilidad para que nosotros no vamos a ser obstáculo ni vamos a interferir para que este proceso avance. Creemos en la paz total. Creemos en que es necesario un proceso de sometimiento a la justicia, pero para que eso ocurra debe haber consecuencia
con la voluntad real de paz que han expresado estas organizaciones, y eso se verá en el desescalamiento de la violencia que esperamos los samarios y las samarias. Quiero hacer un giro en la temática que estamos tratando. La semana pasada la W Radio publicó una imagen que generó muchas posiciones nacionales y locales. A consecuencia de eso, en la interpretación del alcalde en que quería comunicar el día sábado estuvo ahí donde usted está sentada y nos dio una amplia entrevista fijando posición sobre esa foto y todo lo que le rodea. Usted es la primera secretaria o persona del gobierno distrital que tengo la oportunidad de entrevistarla y sí me interesa saber qué posición tiene la administración. No quiero preguntarle su opinión, pero sí quisiera saber cuál es la posición de la administración. La posición de la administración es que aquí hay un intento sostenido de socavar la legitimidad democrática en el gobierno local, que no solamente ha ocurrido por este suceso divulgado por los medios de comunicación, sino que de manera permanente, ¿no? se socava la legitimidad democrática. Y aquí no estamos hablando del alcalde, del señor Carlos Pinedo, que estuvo aquí sentado donde estoy yo. Estamos hablando de una persona que tiene la investidura del Estado como primera autoridad del distrito. Y cada vez que se deslegitima, se socava también la democracia en la ciudad. Nosotros, el gobierno distrital ha conocido de primera mano del alcalde los eventos que ocurrieron durante su campaña. Yo no estuve en la campaña del alcalde Carlos Pinedo, no tuve conocimiento de eso en ningún momento. Sin embargo, sé que las organizaciones que operan en esta ciudad han sido muy persistentes en la búsqueda de sostener estos encuentros con líderes políticos. Seguramente Carlos Pinedo no fue el único líder político que fue contactado por esta organización en un contexto, entiendo por las declaraciones del alcalde, intimidantes, en las que hubo de acuerdo a su relato, una indefensión por parte de él, y estoy segura que no fue el único, ni candidato político, ni líder que fue contactado por esta organización en su desespero por buscar aliados para ingresar al proceso de paz con el gobierno nacional. Nosotros en el gobierno distrital hemos confiado en esta declaración que ha dado el alcalde Carlos Pinedo, pero ¿sabe por qué, Víctor? Porque nosotros creemos, y así lo hemos comentado en el gobierno, que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y que no se puede vulnerar el debido proceso a ningún ciudadano. Aquí hay decenas de imputaciones, juicios han afrontado alcaldes, gobernadores. ¿Cuántos juicios no enfrentó el exgobernador Caicedo? ¿Cuántas investigaciones no tiene encima el hoy gobernador Rafael Martínez? Y no por eso se le va a decir a ellos que son ilegítimos o que no deben estar en sus cargos porque están siendo juzgados por delitos de corrupción e incluso delitos de homicidio en el caso del señor Caicedo. Entonces creo que hay una presunción de inocencia como garantía constitucional, en este caso también cobija al alcalde de Santa Marta. Y particularmente, tú no me lo has preguntado, pero yo te voy a decir, particularmente mi visión es la visión de una Santa Marta que supera para siempre el lastre de la contaminación de la criminalidad en la política. Una ciudad que se desata completa y radicalmente de la criminalidad. Unos dirigentes políticos que se deslindan por completo de cualquier forma de criminalidad o coacción ilegal. La sociedad a la que yo espero servirle es una sociedad que quiere vivir en paz y desmarcada de cualquier forma de ilegalidad. Yo creo que se tiene que superar este suceso. Confío que las investigaciones resultarán demostrando muy pronto
esta realidad de lo que pasó aquí, la interferencia de estas estructuras con los políticos, su necesidad de buscarlos y que finalmente se conocerá la verdad de quienes sí han sido los que han hecho pactos para la gobernanza criminal en la ciudad. Jennifer del Toro, alta consejera para la paz y el posconflicto del distrito de Santa Marta, le agradecemos todo lo que usted ha dicho. Usted vino cargadísima, viene preparada para un debate que se debería dar mañana, pero por una circunstancia podría suspenderse. Entonces, por esa cantidad de información que usted nos ha dado, pues el que sale ganando son nuestros seguidores, que hoy le deja claro, o por lo menos con un punto de vista oficial de la administración, qué es lo que está sucediendo. Sí, Víctor, y para cerrar esta entrevista, como siempre, tan deliciosa porque le permite a uno, cuando uno se sienta contigo, uno también organiza y redefine. Esto es como una sillita de pensar también. Entonces, decirle a las comunidades de la zona rural que mañana van a protestar de manera pacífica por la paz y por la vida, como han anunciado en la convocatoria, que esta administración es garante del derecho a la protesta ciudadana, a la protesta pacífica, que vamos a estar ahí en el PMU desde las 7 de la mañana, que confiamos que sus demandas sean atendidas. En lo que compete al gobierno local, seguiremos esforzándonos por cumplir las expectativas que tiene la zona rural con el gobierno. Sepan que somos garantes de los derechos de ustedes. Con la cámara de Nicole Hernández les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, Expresión de Región.